Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video. Bueno, Arsenal y Manchester City empatan a una jornada número 5 de la Premier League, un partido muy importante para ambos equipos que finalmente terminan empatando y creo que no beneficia a ninguno de los dos. Creo que el más beneficiado sin duda alguna fue Liverpool, que ahora mismo se encuentra 5 puntos por encima del equipo del Arsenal y 8 puntos por encima del equipo del Manchester City, así que hablemos un poquito sobre este partido y sobre todo respondamos a la pregunta de quién perdió más al quedarse con un solo punto. Bueno, vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Yo sinceramente no me esperaba un partido tan bueno. La temporada anterior tuvimos un partido muy táctico, muy aburrido por parte de estos dos equipos, pero en este encuentro las cosas cambiaron radicalmente. En este partido, el equipo del Manchester City tuvo cierta superioridad, sobre todo en los primeros 20 minutos de juego, pero creo que esto es importante para el equipo de Pep Guardiola, que en los primeros 10 minutos de juego consiguieron ese gol que tuvo cierto impacto en el equipo del Arsenal, que empezó a tener desconexión en sus jugadas y en la forma en la que tenían planeado jugar en este partido. Pese a eso, el que terminó marcando la diferencia, el que tuvo la posesión del partido durante los 60 y tantos minutos restantes y sobre todo el que tuvo mayor oportunidad de marcar más de un gol fue el equipo del Arsenal. Y esto es un hecho. El Manchester City ha comenzado esta temporada de la peor manera, ha tenido partidos muy negativos, se dejó los primeros 3 puntos de la temporada en casa frente al Tottenham y luego fueron a casa del Brighton y no pudieron sacar el resultado. Y es verdad que en la última jornada le ganaron al equipo del Manchester United, pero a ver, seamos sinceros, hoy en día ganar al Manchester United no tiene ningún tipo de valor, y eso no significa que yo desmerite el partido o el encuentro que hizo el equipo de Pep Guardiola, pero al final los problemas siguen y van a seguir hasta que las cosas no tengan un cambio radical. Porque si analizamos un poco lo que pasó en este partido y sobre todo lo que hizo el Manchester City, podemos resaltar dos cosas importantes. En primer lugar, tenemos que hablar acerca de lo que ocurrió casi al final del encuentro, en donde Pep Guardiola finalmente terminó jugando con una línea de 5, algo impensable para un técnico que generalmente es el que ataca y no el que defiende, pero creo que esto es un hecho. Las circunstancias están obligando al equipo a jugar de esa manera y sobre todo a cambiar bastante la filosofía que en los últimos tiempos le había funcionado al técnico español. Y eso habla bastante acerca de la desconexión que tienen en el medio campo. No terminan de tener esa conexión que en los últimos años habían tenido y que tanto les había funcionado. Es un nuevo equipo, ha tenido incorporaciones, tienen que volver a reconstruirse y va a ser una temporada muy larga para el equipo del Manchester City. Sin embargo, también hay cambios positivos. Creo que todo eso quedó evidenciado en la jugada del gol. Un Erling Haaland que ahora mismo está teniendo cambios en su forma de jugar. En las últimas temporadas se ha caracterizado por ser un jugador que espera en el área de las jugadas que sus compañeros crean, pero ahora mismo y en los últimos 3 partidos hemos visto una postura diferente en donde el jugador baja, empieza a retrasar su juego para tener mayor conexión con sus compañeros y crear jugadas que él mismo finaliza. Y esto es algo importante y es algo beneficioso para el equipo del Manchester City. Va a ser interesante ver lo que pase a final de temporada porque ahora mismo es el máximo goleador con 6 tantos en 5 partidos. Además, no ha sido el único cambio que hemos visto en los últimos partidos. Un Manchester City que en las últimas temporadas se ha caracterizado por ser un equipo que sale jugando con los pies. Y la contratación de Donnarumma evidentemente trajo muchas críticas porque no es un portero que tenga cierta afinidad con esa habilidad y sobre todo porque no corresponde a esa filosofía que tiene el equipo del Manchester City. Sin embargo, en este partido hemos visto cómo ahora mismo el equipo de Pep Guardiola ya no sale jugando con los pies, sino opta por el pelotazo, aprovechando sobre todo la altura de Erling Haaland y de Rodri para ganar los balones y así crear oportunidades mucho más claras en el área rival. Es un hecho, el equipo del Manchester City tiene muchas cosas que cambiar y muchas cosas que mejorar, y tienen que hacerlo lo más pronto posible porque de lo contrario las aspiraciones por quedarse con esta Premier League van a ser menores en cada jornada. Ahora mismo están a 8 puntos del equipo de Liverpool, el puntero que sin duda alguna es el gran equipo a batir esta temporada como lo fue la temporada anterior. Seamos sinceros, la temporada anterior creo que el equipo de Liverpool finalmente terminó ganando la Premier League, no en los últimos partidos ni a mitad de la temporada, sino en ese partido que le ganaron al Manchester City en el Anfield. Y este recordatorio no es simplemente para el equipo del Manchester City, porque a pesar de que el Arsenal ahora mismo esté solo 5 puntos por debajo del equipo de Liverpool, también tiene mucho que mejorar. Porque esta temporada se apuntaba como la temporada de confirmación para el equipo de Mikel Arteta y hasta ahora no lo está haciendo. Ha tenido un comienzo ciertamente complicado, es verdad que ha tenido resultados muy importantes, pero contra el equipo de Liverpool no pudo ganar en casa y ahora que recibieron el equipo del Manchester City solo rescataron un empate en los últimos minutos de juego. Y eso habla sobre las aspiraciones o las tácticas que debe tener el equipo del Arsenal, que si bien es un equipo muy completo con jugadores muy interesantes en la parte defensiva, en la parte del medio campo y también en la parte de la delantera, la verdad es que al final no han tenido esa conexión que deberían tener y sobre todo jugadores como Gyökeres no han tenido esa adaptación que deberían tener ya, porque perder partidos importantes como el del día de hoy significan incluso perder la liga a final de temporada. Porque seamos sinceros, el equipo del Arsenal fue el que más propuso, fue el equipo que más tuvo oportunidades para marcar más de un gol,
pero creo que el hecho de que Donnarumma finalmente se consagró como el mejor jugador de la cancha demuestra que sus tácticas o esa táctica de jugar al balón parado no están funcionando y que un equipo que tenga un portero muy experimentado y sobre todo un portero que tenga mucha altura puede complicarle las cosas en ese sentido. Y con todo eso, evidentemente tenemos que responder a la pregunta de quién perdió más. Como dije al principio, el equipo del Manchester City ahora mismo está a 8 puntos del equipo de Liverpool y el equipo del Arsenal está a 5 puntos. Sin embargo, a pesar de eso y a pesar de la diferencia de puntos, siendo que el que más perdió en este partido fue el equipo del Arsenal. El equipo del Arsenal estaba en casa, tenía la responsabilidad absoluta de quedarse con los 3 puntos y hasta cierto punto tuvo todo para quedarse con el partido. Es verdad que Donnarumma finalmente terminó marcando la diferencia y siendo el mejor jugador del partido, pero siento que las cosas hubieran sido diferentes si el equipo hubiera buscado alternativas que simplemente tirar balones al área. Es verdad que por esa táctica han generado muchas oportunidades y le ha significado ganar partidos importantes, pero al final hay que adaptarse también al estilo de juego que está proponiendo el rival y en este partido el equipo del Manchester City tuvo una propuesta mucho más defensiva que le obligó a poner esa línea de 5 y con el paso de los minutos a sacar a cada uno de sus atacantes, algo que se veía venir. Es un equipo que no tiene esa táctica y al final el que no terminó aprovechando esas oportunidades fue el equipo del Arsenal, que siento que con un juego mucho más rápido e internalizando sus jugadas hubiera tenido resultados mucho más interesantes. El gol termina llegando por una viveza por parte de Martinelli y una genialidad por parte de Eze. Eso hay que decirlo también porque son jugadores muy interesantes que pueden ser importantes de cara a lo que se viene en los próximos encuentros. Porque evidentemente es un equipo muy interesante que puede lograr mucho esta temporada. Finalmente tienen lo que tanto habían buscado en las últimas temporadas como un delantero de la categoría de Gyökeres. Es verdad que tenía un comienzo muy complicado que no termina de adaptarse, pero cuando lo haga las cosas van a ser muy positivas para el equipo de Arteta. Y nada, es lo que tenemos que decir. El día de hoy fue un partido muy interesante, pérdida por parte de los dos equipos, en donde el que más termina perdiendo fue el equipo del Arsenal. Quiero saber sus opiniones, quiero que en los comentarios me dejen cuáles son las posibilidades reales que tiene ahora mismo el Arsenal de quedarse con esta Premier League.